Gracias. Pues ahí vamos, les decía que ya estamos a mitad del curso de estudio de la Biblia en un año, porque ya este mes pues ya es prácticamente septiembre, entonces ya más de la mitad ya pasamos y hemos estado estudiando los profetas. Esa es la lección 26. Entonces sí, es justamente la mitad, más o menos, ¿no? La mitad. El libro de los 12. El número 12 parece es un número importante en la Biblia, ¿no? Las 12 tribus, los 12 apóstoles, ahora son los 12 profetas menores. Vamos a ver por qué menores. Y esta es la primera parte. En la diapositiva, que siempre les pongo, vemos cómo está aquí la Torah, es decir, los primeros 5 libros de Moisés, el Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Luego los Neviim, que es decir, los profetas. Y en los profetas, en la Biblia hebrea, se incluyen libros que normalmente nosotros pensaríamos que no son, pero sí están, como Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Y aquí se incluyen otros profetas que prácticamente ya los vimos, que son Isaías, que es Jeremías, también ya vimos Ezequiel, y hoy vamos a ver a Oseas. Oseas, que aquí está. Para los que pueden leer hebreo, van a ver que aquí dice Osea. Y acá los que tuvimos, esos, bueno, ya creo que ya los vimos todos, porque ya vimos los salmos, proverbios, ya, con eso ya. Entonces ahorita nada más nos restan los profetas menores. En la forma de contar 5, 12, 5, 5, 12, pues también ahí vamos, ¿no? Tenemos los 5 del Pentateuco, los 12 propiamente dichos de la historia, y ahí sí los clasificamos como históricos, Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes. Después tenemos los libros sapienciales, que Job, Salmos, Proverbios, que son también poéticos. Y luego vimos ya el último, la semana pasada, de los profetas mayores. Y tenemos ahí pues el profeta Daniel. Y hoy iniciamos esta serie, estos estudios sobre los llamados profetas menores. Y vamos a empezar por uno de los profetas que se considera, pues es el más antiguo de los menores, que va a ser Ageo, Oseas. Y los vamos a ir con Joel, luego con Amós, luego con Abdías, Miqueas, hasta Ageo, Zacarías y Malaquías. Pero vamos a iniciar con Oseas. En la cronología, que también les he pasado en otras ocasiones, ven cómo están allí los llamados profetas mayores en color turquesa y en amarillo los menores. Y ahí pues pueden checar ustedes dónde está el profeta que vamos a ver el día de hoy, que es el profeta Oseas. Y las fechas aproximadas, digo aproximadas porque no se puede saber con mucha precisión. La verdad es que los calendarios no son precisos, ni lo serán, porque el tiempo depende, ¿no? Es relativo también. Aquí estamos, por ejemplo, en un día. Ahorita en este preciso momento decimos que es el sábado 28 de agosto, pero si voy, por ejemplo, considero a mi hija, que está en Corea, en Seúl, para ella ya es domingo, ya es mañana. Entonces, no coincide, ¿no? No coincide el tiempo. Pero vamos a ver entonces una introducción. Ya llegamos a la última división del Antiguo Testamento, de la fórmula 7, 5, 17 o 5, 12, 5, 12, sí, ya la vimos. Y el libro de los 12 menores está compuesto de 12 libros proféticos. 9 de ellos son preexílicos y 3 postexílicos, es decir, 9 de ellos van a ser la profecía de los profetas antes del exilio y otros 3 van a ser después del exilio y los vamos a ir viendo.
En términos pues generales, a estos profetas se les conoce pues como el libro de los 12. En tiempos de Agustín y Jerónimo, estamos hablando ya del siglo V después de Cristo. El primero, uno de los grandes teólogos expositores, y el segundo, un gran lingüista y comentarista, que se empezó a poner el nombre menor a estos profetas. Entonces el nombre menor pues está muy arraigado en la tradición cristiana desde el siglo IV, pero no es parte del concepto que la Biblia presenta en sí misma, simplemente por clasificar, ¿no? Pusieron este nombre a estos profetas porque la cantidad, no la calidad, la cantidad de los escritos que tenemos de ellos, pues es menor. No se refiere pues al valor de los libros, como actualmente así se dice, que hay publicaciones menores o hay un artista menor porque no tiene tanta relevancia. No, cuando los estudiosos bíblicos empezaron a llamar a sus profetas por el apodo menor, indicaban que son libros más cortos. Oseas es el más largo y apenas tiene 7 páginas en nuestras Biblias. Entonces realmente no escribieron, como digo, a lo mejor se escribieron más, no decimos que no, pero lo que se conserva, lo que nos ha llegado hasta nuestros días, en el caso de los profetas menores, es poco material. Entonces, por eso no les llamamos así. Y vamos a ver que además su obra profética se limita a un solo libro, a un solo punto central, a un solo mensaje. Entonces, también por eso se les llama menores, porque nada más tienen como un solo mensaje. No es tan diverso el tipo de los temas que ellos cubren. Y entonces, por eso les digo, se llaman menores. La actividad de los profetas menores, pues, cubría una historia muy larga. Va desde el tiempo de Jeroboam II, en el caso de Israel, y de Amasías, en el caso de Judá. Entonces, son más o menos unos 775 años antes de Cristo. Es muchísimo. Hasta el tiempo después de Zerubabel, más o menos 300 antes de Cristo. Entonces, la actividad de ellos cubre esa etapa bastante larga. Si los profetas tienen un lugar muy importante, a veces incluso más importante que los reyes, en el pueblo de Israel, dentro de los oficios, que era el profeta, el sacerdote y el rey, pues el profeta ocupa un lugar muy importante. Y aunque eventualmente el oficio de rey se le fue, sacerdote también, porque sin templo pues no tenía sentido tener sacerdotes. En cambio, el oficio de profeta continuó y continuó y continuó hasta el Nuevo Testamento. Incluía, como ya he mencionado en otras ocasiones, a las mujeres. Desde los 3 es el que sí incluía a las mujeres, los otros no. La profecía fue enviada a las 2 partes del pueblo, tanto a Judá como a Israel, aún después de la división en 2 reinos. Algunos profetas tenían como tarea especial la de llamar al reino del norte a regresar al pacto. Y les pedían que regresaran a Jehová. Esta diapositiva que tienen ahí ven más o menos cómo estaba dividida la tierra y cómo quedaron los reinos de Israel y de Judá. Judá fue pues nada más una tribu, una media tribu de Manasés por ahí que también quedó con ellos, pero realmente fue Judá y del resto ven cómo estaba pues toda la parte norte correspondía al reino de Israel, es decir, las otras tribus que se separaron de Judá. Y allí tienen algunos nombres importantes. También noten como en la costa está la tierra de los filisteos, que ya les he indicado cómo de ahí viene la palabra Palestina, que fue posterior, el nombre fue posterior. En este momento la tierra no es Palestina. La tierra es filistea o Palestina, pero nada más era este pedacito. Lo demás no, lo demás era pues Israel, el pueblo de Israel. Y en que el norte se quedó con el nombre de Israel, Judá se quedó nada más como Judá, pero lo curioso de que ahora
se reconoce como judío a todo alguien cualquiera que venga de el pueblo, y a Israel o israelita como todos. Entonces los nombres a veces nos confunden, ¿no? Judío entonces quiere decir etnia, quiere decir religión. Y acá Israel pues quiere decir etnia también, y es un gentilicio israelita. Y a veces uno no sabe ni cómo decirles, pero a veces los judíos no son judíos, pero sí son israelitas, y los israelitas también son judíos. En fin. Los profetas menores, por lo general, no eran profetas profesionales. Se ocupaban de varios oficios y profesiones. Algunos eran hombres del campo, y este hecho pues da un sabor rústico, campesino, a la literatura, pero no disminuye su valor profético o literario. Todo lo contrario, la hace más concreta y directa, algo así como el cantar del mío Cid o algunos corridos mexicanos. Muchas veces ellos son anónimos, no sabemos de quién los escribió, pero están allí dentro de la cultura española, la cultura mexicana, y hace que la profecía se relacione directamente con la vida y la experiencia humana. Tal vez por eso es costumbre casi universal en la iglesia hacer series de sermones sobre los profetas menores. Como es poquito el material, entonces se hace una serie y se empieza a predicar sobre estos profetas. Arraigado también en la tradición profética de que la profecía trata de la historia, esto ya lo hemos visto, en términos de el Señor de la historia. Los profetas menores hablaban de juicio y promesa, y estos dos conceptos dependen de un concepto de Dios como supremo y soberano. Un Dios que no controla la historia no puede traer juicio sobre los desobedientes, ni cumplir con sus promesas al pueblo del pacto. Los profetas menores nos dan profundos conocimientos sobre la naturaleza de Dios y nos muestran que es soberanamente misericordioso. Entonces, estos aspectos son importantes para entender a los profetas, mayores y menores, es lo mismo, que hay un Dios que es supremo, un Dios soberano, un Dios que toma muy en serio el pecado y que va a traer juicio, porque es un Dios santo, sobre los desobedientes, pero también un Dios que puede cumplir las promesas al pueblo del pacto. Oseas. Pues ahí tenemos Josea, que quiere decir salvación, viene de esa raíz de su profecía y se produce poco después de la de Amós, durante los reinados de, vean cuántos reyes, Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, de los reyes de Judá, y Jeroboam II de el reino de Israel. Entonces, reyes fueron, reyes vinieron, y Oseas seguía predicando. Este es el sello de Jeroboam. Casi siempre les digo que yo trato de encontrar algunas cosas arqueológicas que se relacionen con nuestro tema, y aparece este sello de Jeroboam que fue descubierto, y ahí está el Jeroboam de Israel. Desaparecen a veces, muchas veces tirados ahí en los vertederos o con la basura, porque en la prisa, ¿no?, se les cayó por allí, pero se encuentran. Y ahí está el sello de Jeroboam. Oseas, pues, nos va a hablar de la misericordia de Dios ilustrada y explicada. Oseas pone fecha a su profecía. Les decía yo que es importante que los profetas, Daniel, por ejemplo, y los otros también, ponen fechas. Dicen, fue en tal y tal hora, hasta la hora a veces. Y él pone fecha a la profecía dándonos los nombres de los 4 reyes de Judá, que ya vimos, y de uno de Israel. Los vivió durante algunas de las épocas más terribles de una espiritualidad abismal. Su ministerio se realizó en Israel, el reino del norte, donde las condiciones, vamos a ver que eran todavía peores que las de Judá. Esto porque cuando Israel
se separó de la casa de David, la casa de la promesa, la familia del pacto, el Mesías, la salvación, se separó de Dios y sus promesas. Es decir, no fue nada más una separación política, no fue nada más una secesión política territorial con trascendencia o consecuencia económica, política, ¿no? De la sucesión de los reyes, sino que también se trató de una rebelión de tipo espiritual, porque literalmente le dijeron, no queremos nada contigo, David, ni con las promesas. Ellos sabían que el Mesías iba a venir de allí. Sabían que iba a venir de la tribu de Judá y sin embargo le dijeron, no nos importa, nos vamos. Entonces Dios, por medio del profeta, le llama a volver a Jehová, o sea, a la casa de David, al pacto de gracia, a la salvación. Y los capítulos 14, 1 y 2 son el texto clave del libro. Y vamos a ver cómo, pues Dios les dice, les pide que vuelvan, que vuelvan. Y en el libro de Oseas se utiliza mucho el término Efraín. Efraín para indicar pues la tribu más fuerte de las que se apartaron de Judá, porque las tribus, las otras, pues no tenían tanta fuerza, no quiero decir importancia, pero fuerza, y la más importante era precisamente la más grande, la más poderosa, era la de Efraín, es decir, la de José. Parece obvio que Oseas escribe su libro cuando ya era de avanzada edad, después de la triste experiencia de su matrimonio y después de ver el pecado de Israel por algunos 60, 70 años o más. Si sumamos los años representados más o menos en los reinos que menciona, llegamos a más de 120 años. Pero calculando desde los últimos años del primer rey hasta los primeros del último mencionado, podemos reducir más o menos la suma de unos años de un hombre viejo, pero dentro de la normalidad, unos 80, 90. Y todo el libro nos da la impresión de que el autor había visto una enorme cantidad de pecado. Él había visto muchas cosas, tanto en el norte, sobre todo un poco en el sur, pero más bien en el norte. Y es importante notar el contexto religioso del libro. El pecado de Gomer no es una prostitución comercial común y corriente, sino la de participar en rituales de culto a Astarte, la consorte, la esposa de Baal. El nombre Astarte, a veces se dice Astarot, era una prostitución sagrada, una práctica de lo más degradado posible que formaba parte de los cultos de fertilidad que se relacionaba con el baalismo. Se practicaban orgías como adoración, pero depravadas en exceso. Y allí no se les preguntaba, allí era, es decir, ya les he mencionado en otras ocasiones cómo este tipo de culto representa también un abuso, y un abuso infantil, porque eran los jóvenes, a las jovencitas, a las que se les entregaba para que hicieran este tipo de prácticas para honrar a estos dioses. Y estos dioses también les busqué algunas imágenes, eran el panteón, se le llama así, el panteón o la familia de estos dioses cananeos, de donde viene Astarot o Astarte. Era el padre de los dioses, el supremo, el creador, el bondadoso. Se presentaba como un toro, con o sin alas. Y esta es una estela que fue encontrada en Ugarit, cerca de por donde está ahora Siria, donde está el rey enfrente del dios El. Y les decía, hay muchas evidencias de este dios que era representado así, que era el dios creador, el dios supremo, el padre, y se representaba con un toro, la figura del toro, indicando fuerza, indicando bravura, también fertilidad. Su esposa principal era Acera. Acera también
se encuentra desde la época de Moisés. Era diosa de la fertilidad. Se le llamaba la reina del cielo. En los profetas aparece como la reina del cielo. Venerada, incluso llegó un momento, en estas épocas, que hubo una estatua de acera en el templo. Y hasta ahí se encuentra ahí un trozo de cerámica donde alguien escribió el nombre de Jehová, imagínense. Jehová y su acera. La ponían como si fuera la esposa de Jehová. Ven como el sincretismo, pues más que ignorancia, ¿no? Estaba mezclada allí. Querían a fuerzas representar a Jehová, pero ¿cómo? Jehová un solo Dios. No, no, vamos a ponerle a Acera como si fuera su esposa. Entonces a Jehová y su esposa Acera. Y ahí está el trozo de cerámica. También hay muchas figurillas que se encuentran de esta diosa Acera, que era la esposa de él y que era diosa de la fertilidad. Y se veneraba, le digo, tanta importancia tuvo que está desde la época de Moisés, ya era una diosa mesopotámica, de hecho, que se encuentra pues en todas las culturas antiguas, y claro, Canaán no era una excepción. En la zona de Fenicia también, incluso entre los griegos, aparece, entre los egipcios, aparece por todos lados. Es la diosa madre. Su hijo Baal es el dios de la lluvia, el trueno y la fertilidad, y entonces él era representado como un joven guerrero, un toro joven como un becerro. Decía eso de que allá en el desierto hubieran hecho un becerro, no era casualidad, era el dios Baal que se representaba así. Y en la mitología luchaba contra Mot, el dios de la muerte y la aridez. Mot lo vencía, pero luego la hermana de Baal lo apoyaba, lograba que Baal volviese al trono. Entonces esto tiene que ver con las estaciones. Cuando llegaba el invierno, es que Mot había ganado. Ah, pero llegaba la primavera. Quiere decir que Baal renacía, resucitaba y para ser entronizado, y entonces se unía a su consorte con su esposa, Astarte, para celebrar los ritos de fertilidad y orgías sexuales. Y pensaban entonces que al hacer estas prácticas, pues garantizaban la fertilidad durante el año entrante. Pues eran rituales que ellos tenían. Y Astarte era, pues se adoraba, les decía yo también, era la diosa fenicia, cananea, del amor fraternal, sensual, la fertilidad y la guerra. Ellos eran las dos cosas, la fertilidad y también la guerra. Y su culto se basaba en la prostitución, tanto masculina como femenina. En los templos se dedicaban a eso y claro, cobraban, y por eso pues, los templos también eran bastante ricos. Se hacían también libaciones, también había rituales con agua y con vino, sacrificios humanos y de animales. Y a veces los guerreros llegaban al templo y ofrecían allí sus escudos para darle gracias por la victoria a Astarte. Se encontró también el sello de Jezabel, porque fue Jezabel que introdujo en Samaria el culto fenicio de Baal y Astarte. Ahí estaba, pero no tan fuerte. Cuando esta princesa llegó, no, pues imagínense, instauró allí el culto a los Baales, a Astarte. ¿Recuerdan en los sacerdotes de Baal cuando se enfrentaron con Elías? 400 sacerdotes, ya no era uno y dos, trajo realmente la introducción de manera muy eficaz allí en Samaria, la reina Jezabel. Y ahí se descubrió también, ya les he mencionado en otras ocasiones me parece, el sello de Jezabel. Ahí está, pues que era una mujer muy fuerte, ya sabemos qué tipo de mujer era también. Y ahí está pues su sello, que se lee de Jezabel. Se vería en aquella situación depravada como algo casi normal que un profeta se casara con una mujer tan religiosa, con una mujer dedicada a los dioses. Era una época de sincretismo, algo que afligía a Israel desde que llamaron a los becerros de oro símbolos de Baal por el nombre de Jehová, ¿se acuerdan? En el desierto de Sinaí. Y más tarde los que puso Jeroboam en Dan y Betel. Y les digo, ¿no? El trozo de cerámica que dice que Acera es la esposa de Jehová y que allí están los dos, Jehová y su Acera. Y se confundía pues el baalismo con el culto correcto a Jehová.
y le llamaban al nombre, dice, no, no le vamos a llamar Baal, porque además Baal pues no era un nombre tal cual. Baal quiere decir amo, señor, ya les mencioné. Entonces dice, a ver, pues le vamos a poner el nombre de Jehová, ¿no? Ya. Y al becerro le decían, ¿no? Estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y Jeroboam puso también los becerros, es decir, la figura, el símbolo, la representación de Baal. Dios permite, Dios manda, que Oseas se case con Gomer como parte de su ministerio y para la redención de Gomer. Decía algo muy difícil, a veces quizá incluso incomprensible, porque Oseas, pues un creyente, tiene que ir y buscar ese tipo de persona que quizá a ojos de los demás, pues era una mujer especial porque estaba dedicada al culto de los Baales, pero Oseas sabía que eso no era correcto y lo hace, obedeciendo a Dios. Dividimos el libro en dos partes. La ilustración de la misericordia de Dios en la historia personal de Oseas y luego la explicación de la misericordia de Dios en el mensaje del profeta. La primera parte corresponde a los primeros 3 capítulos y la segunda a los últimos 11. Y la última parte también tiene 3 puntos principales. La historia personal de Oseas. El nombre es casi igual que Josué, quiere decir salvación, es una viva ilustración de la actitud de Dios hacia su pueblo. Aquí la ilustración se da antes del punto en lugar de después. También se puede pensar en esta historia como un entrenamiento especial para su ministerio. Por lo que sabía del amor de Dios, Oseas pudo practicar misericordia y perdón con Gomer. Y por su experiencia con Gomer, pudo entender mejor el amor de Dios. De hecho, hay algunos comentaristas, tanto cristianos como judíos, que dicen que esto nada más es una parábola, o que fue un sueño o una visión, pero que realmente Oseas no se casó con esa mujer, sino que nomás se lo imaginó, que no ocurrió, que no fue algo de hecho. Pero si leemos aquí en los capítulos, ¿no? El 1, luego el 2, no dice que haya sido una visión. Los profetas, cuando se trata de una visión, lo ponen tal cual, que tuvieron una visión, como en las visiones de Daniel. O que sea una mera parábola, también dicen, aquí les voy a dar una parábola. Pero aquí no, aquí se ve como un hecho, cuando Dios le dice que vaya, que tome a una mujer de ese tipo, y Oseas va y lo hace. Y los nombres que Oseas puso a sus hijos también son proféticos. Parece que los últimos 2 eran de paternidad dudosa. El primero anunciaba el juicio que vendría, porque aunque estaba con él, parece que Gomer seguía pues en sus prácticas idolátricas y pues quién sabe por qué no es, de momento él va, la toma, pero dice los nombres de Loroama, de Loami, que pues ahí está que no, pero no importa, lo importante es que está ilustrando la historia. Oseas, con todo ese estacionado, va, compra a su esposa, la redime y paga el precio. Y dice allí cuesta, ¿no? ¿Cuánto pagó? Los 225 gramos de plata y 555 litros de cebada. Ahora, este precio no era solamente para tener su turno, sino que le dice, para que tú seas para mí durante muchos días. No fornicarás, no tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. En el 3.5 vemos que todo esto tiene que ver con el pacto y con la casa de David. Cuando dice, volverán los hijos de Israel, buscarán a Jehová su Dios, a David su rey, y temerán a Jehová y su bondad en el fin de los días. De los capítulos 4 al 14, es decir, toda la mayor parte de la profecía, de la segunda parte del libro, encontramos los mensajes de Oseas al pueblo de Israel
y también se agrupan alrededor de 3 puntos. En primer lugar, la santidad de Dios, de los capítulos 4 al 6, 3. Luego la justicia de Dios, del 6:4 al 10:5. Y la tercera parte, el amor de Dios, que son de los capítulos 11 al 14. Entonces, primero vamos a ver la santidad de Dios. Dios es santo. Por eso el pecado de Israel es intolerable. La contaminación de Israel está descrita en términos concretos. Por sus pecados, Dios tiene contienda, tiene pleito con el pueblo. No está a gusto. ¿Cómo va a estar? Con un pueblo que no busca la limpieza, la pureza que Dios le enseñó. Y la causa de la contaminación se declara y se describen los resultados en el capítulo 4. Y ahora no nada más, esto es bien importante, no nada más se trata de una cuestión de culto, de rito, de ceremonia. Menciona, y esto es importante, los pecados, que no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento, pero hay perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, homicidio tras homicidio. Si los pecados otra vez no es nada más el baalismo, sino todo lo que conlleva vivir apartados de la ley de Dios. Aquí están los mandamientos totalmente destrozados. El mandamiento que dice no levantarás falso testimonio, perjuran y mienten. El mandamiento que dice no matarás, matan. No robarás, hurtan. No adulterarás, adulteran. Es decir, aquí se trata de una cuestión moral, de una cuestión ética. Haberse alejado de Dios y de su ley les ha llevado a cometer estos pecados. El capítulo 5 es un mensaje especial para los sacerdotes. Han guiado al pueblo en el arte de pecar. Y los príncipes, los líderes, también han sido corruptos. Y el pueblo ahora merece castigo. Ellos son parte también del problema y muy importante. Si no piensan en convertirse a su Dios, espíritu de fornicación está en medio de ellos. Los príncipes de Judá, Efraín, todos ellos se han apartado. El profeta ruega al pueblo que vuelva a Jehová, porque está seguro de la misericordia de Dios. Dice, vengan, vengan, venid, volvamos a Jehová. Nos arrebató, nos curará, hirió, nos vendará, nos dará vida después de 2 días. Y el tercer día nos resucitará. Viviremos delante de él. En la resurrección que ellos atribuían a Baal, que Baal resucitaba. Dice, no, aquí verdaderamente vamos a tener vida. Dios es justo. Y por eso el pueblo recibirá el merecido castigo. La acusación se lee en un largo documento que va desde el 6:4 hasta el 7:16. Aquí vemos todo lo que el pueblo ha hecho, que es increíble que Dios le amara. Dice, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? Judá también se incluye también. Si la piedad de ustedes es como la nube de la mañana, como el rocío de la madrugada, se desvanece. Quiero misericordia, no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Sí, pero ellos, como Adán, traspasaron el pacto. Los capítulos 8 y 9 son el pronunciamiento del juicio o la sentencia. Noten cómo el 9:1 se refiere a los ritos depravados del culto de fertilidad, las eras, los lagares, fueron lugares predilectos para las orgías, los lugares altos, los árboles frondosos. Cuando le dice, no te alegres Israel, hasta saltar de gozo como a los pueblos, has fornicado apartándote de tu Dios, amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. La era y el lagar no los mantendrán y les fallará el mosto. No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos.
el profeta resume la situación, apela al pueblo, les pide que se aparten de su maldad, porque Jehová castigará su pecado. Y menciona los días de Gabaa. Esa la vimos ya cuando estudiamos los jueces, como la depravación era como Sodoma y Gomorra, cómo habían querido abusar de Levita. Y luego la guerra civil que se surgió a causa de eso también. Entonces, ya que el decir los días de Gabaa equivalía a decir como los días de Sodoma, como los días de Gomorra. Y cuando dice acudieron a Baal, peor, se apartaron para su vergüenza. Baal, les decía yo que realmente no es el nombre del Dios, sino es como decir amo, dueño, señor. Y entonces le ponían Baal y luego añadían el nombre del pueblito. Entonces, o del lugar. Entonces, Baal peor, que es peor, es el lugar, el territorio, y el Baal que le tocaba allí. El profeta, pues, resume en el capítulo 10 la situación y apela al pueblo. Y emplea la figura de una viña para exhortar al pueblo a recapitular y volver al pacto. Aquí está, Israel es una viña frondosa. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Han hablado palabras, jurando en vano para hacer el pacto. Y pues ahí viene el juicio. Será llevado a Siria como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado. Israel se avergonzará de su consejo. De Samaria fue cortada su rey como espuma sobre la superficie de las aguas. Y otra vez menciona los días de Gabaa. Dice que los va a castigar. No hay opción. O regresan al pacto o perecerán. Habréis arado impiedad, segasteis iniquidad, comeréis fruto de mentira, pues confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Dios es amor y por eso el pueblo será restaurado. Aquí el nombre de Efraín, les había comentado también, se usa para indicar el pueblo del norte. Y el profeta lo usa y cobra importancia porque se distingue de Israel. Ese Efraín será destruido. Israel puede salvarse. Israel comprendiendo todo el pueblo. Y Efraín como una parte, esa parte de ese pueblo rebelde que no quiere acercarse a su Dios. Los capítulos 11 al 14 ponen el amor de Dios en su contexto correcto. Es incomprensible. Dios ama a su pueblo porque Dios es amor. No hay otra razón. Y habla de Israel. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los bailes se sacrificaban, a los ídolos ofrecían sahumerios. Y aquí la figura del amor de un padre cuando dice yo, con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos y no conoció que yo le cuidaba. Yo era su proveedor y ese iba con los Baales, como si de los Baales fuera a recibir su prosperidad. Con cuerdas humanas lo atraje, con cuerdas de amor. Puse delante de ellos comida. La concreta expresión de este amor es el pacto. Dios hace uso de motivos humanos para volver al pueblo rebelde. Y con preguntas retóricas, dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Atma o ponerte como Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti. Pues aún cuando está consciente de que tiene que venir el juicio,
el profeta también habla del amor de Dios. El pecador se condena por su terquedad, pero a pesar de todo, Dios le ama. El capítulo 14 es una de las exhortaciones más tiernas de toda la Biblia. El profeta suplica al pueblo volver al pacto, a la casa de David, a la salvación, porque solamente en la casa de David hay salvación. Les exhorta a volver al Mesías. Le dice, vuelve Israel a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Vengan, lleven súplica y decirle, quita toda iniquidad, acepta el bien. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, no diremos más a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Y habla Dios, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Pues sí, tiene que ser así, porque el pueblo era rebelde, el pueblo no quería volver a Dios, pero la gracia de Dios sí se va a extender a ellos. Yo seré a Israel como rocío, florecerá como lirio, extenderá sus raíces como el Líbano. Ellos sabían de los cedros del Líbano, que extendían sus raíces y florecían y perfumaban las montañas. Por eso dice, se extenderán sus ramas, será su gloria como del olivo y perfumará como el Líbano. Imagínense el olor a cedro, de las maderas más olorosas que hay. Un campo lleno de cedros en el Líbano. Y volverán, se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo, florecerán como la vid, y su olor será como de vino del Líbano, es decir, un vino macerado en cedro. ¿Se puede macerar el vino en roble? Sí, pero imagínense en cedro, el olor tan hermoso, tan precioso. Les exhorta pues a que regresen, a que vuelvan. Y termina diciendo, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán en ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Esta es la receta para el arrepentimiento. Hay perdón, sí, pero para que el pueblo alcance perdón, tendrá que arrepentirse. Tendrá que arrepentirse y dejar los ídolos. Efraín tendrá que decir, ¿qué más tendré yo con los ídolos? Si yo lo oiré, miraré, y seré a él como la haya verde, de mí será hallado su fruto. Tiene que haber pues arrepentimiento, tiene que haber un cambio de corazón para que Dios los atraiga así. Y ahí está la promesa que Dios hace. Sí, sí los voy a retraer, los voy a perdonar porque voy a tener misericordia de ellos. Vuélvete, vuélvete Israel. Para la lección siguiente, no crean que nos están aumentando mucha la tarea. No. Tenemos que leer Joel, pues Joel realmente no es muy grande. De Joel nada más tenemos 3 capítulos, entonces realmente muy poquito. Luego tenemos también que leer Amós. De Amós, pues nada más tenemos, pues son más capítulos, pero son chiquitos. Son 9, pero son chiquitos. Y Abdías. También tenemos que leer Abdías. Y Abdías es un capítulo. Así que ahí están. 9, 10, ¿no? Ni siquiera 15. Para que podamos entonces, pues, estudiarlos. Como les digo, sí son pocos capítulos. Yo, de hecho, lo que hago es los leo una vez y luego otra vez y otra vez y otra vez, porque pues, es muy poquito. Entonces lo puedo leer varias veces o escuchar varias veces. Hagan la práctica también, no nada más los lean o los escuchen una vez, sino traten de leer Joel varias veces o escucharlo varias veces en el audio
Amós también varias veces y Abdías un capítulo. Se lo pueden leer 5 veces, un montón de veces, para que vayan escuchando la poesía. Les recuerdo que estos son libros poéticos también. La poesía está escrita también en forma así, la profecía está escrita también así. Y van a ver que sí se aprecia mucho, se aprecia mucho. Tu audio está, hay que prender tu audio, maestra. Sí, yo la apagué para no molestar. Sí, les decía que dejé un tiempo, que todavía hay tiempo para si tienen alguna pregunta, comentario sobre este profeta. Les decía que es un profeta, pues sí que ha causado un poco de controversia por la cuestión de su matrimonio, porque pues comentaristas cristianos judíos dicen, a ver, ¿cómo va a casarse con una mujer así? Si los profetas tenían que buscar una persona que pues no tuviera ese tipo de pasado negro y sin embargo lo hace. Y que les digo, algunos han dicho que no es, no ocurrió, que no fue así, que no hace algo histórico, que Gomer es un símbolo y que realmente no hubo esa señora. ¿Alguien tiene una pregunta, comentario? Es su oportunidad. Pues yo quiero hacer un comentario de una secta que hay, se llama, que tiene unas siglas, X, no sé qué, L, no sé si la han nombrado, ustedes han escuchado nombrarla, donde hacen orgías y todo eso, Sí, y que es a nivel mundial, y los gobiernos, y incluso hasta instituciones están metidos en eso, los artistas. Hace poco se destapó eso, ¿sí se acuerdan? ¿No recuerdan? Que se dio sí, yo una... sí vi las noticias. Y Ahorita está en proceso el líder de esa ajá, secta, sí, que, ajá, que eran sus prácticas, practicaban la esclavitud sexual, claro, de mujeres, más bien, y sí, mm, pues miembros de la política mexicana y de personas de la clase alta, de la clase rica mexicana, estaban involucrados en esa secta, sí, hijos de los expresidentes de México y de empresarios, hijas. Sí, se le dio pues bastante publicidad precisamente por eso. Y el líder, como les digo, no sé si ya se llevó a cabo su juicio o no. pero Mm, parece que sí está preso. O sí, sí, pero no sé si ya le condenaron, Ah, precisamente por abuso, ¿no? Abuso sexual es, de niñas que sometían sí, a... Ujú. a Pero bueno, esclavitud. ellos lo hacen, él mismo se convierte en el Dios, ¿no? Creo que Sí, todavía no está condenado todavía, porque se requieren Bueno, más pruebas. digo, no es la única, hay sectas Sí, en varios todo el artistas mundo están en eso, sí. y hay pues yo lo que les digo es que tenemos que ver que esto es una cuestión de abuso y generalmente, así sí voy a generalizar, generalmente son abuso en contra de menores, Sí, en contra de niños, de sí, niñas, a quienes se les obliga a participar y pues ahí está, ¿no? Por eso es un crimen, porque cuando es una persona adulta y quiere hacerlo, pues bueno, es su su asunto. decisión, ¿no? Pero generalmente involucra abuso infantil, y eso en las religiones cananeas también se da. sí, y esto es como una religión, porque las embabucan, o sea, les empiezan a hablar de una religión y ellas lo creen, porque yo vi en una noticia cómo fue que empezó eso y que es a través de cómo las engañan a raíz de una religión, entre comillas, pero pues digo, me quedo pensando cómo no nada más en Oseas, en la época de Oseas se sigue practicando eso. Eso nunca se va a acabar hasta Sí, que Cristo venga, yo creo.
Sí, sí hay engaño, pero también hay violencia, ¿eh? Ujú. Hay violencia, por eso les digo, es una cuestión de abuso infantil, porque también hay violencia. Puede ser que algunas niñas sí las convenzan, pero algunas o a muchas o a un número de ellas son obligadas, son violentadas, Sí, ¿no? Eso nos tiene que quedar claro también, que las hay golpean. violencia, Ujú, hay violencia, hay ujú. castigos, hay golpes, hay mutilaciones, ¿sí? Y hasta sacrificios. Entonces, por eso es que son crímenes, son actos criminales, que les digo, en la época de Oseas y en la época de los ritos aquellos, pues no se considera un crimen, pero lo era. Es decir, el hecho de que ellos no lo consideraron un crimen, no evita que deje de ser crimen. Claro, Es decir, las normas éticas morales son universales y eternas en ese sentido. En el sentido de que el abuso, aunque no se reconozca por la sociedad, está mal. La crueldad, la violencia, aunque la sociedad lo permita y lo condone, está mal. Porque la sociedad puede estar equivocada. claro. Así Ahorita es. ya en Estados Unidos ya quieren hacer la pederastría normal. No sé si ha oído, incluso hasta sale También, en la ley del orden. A veces yo veo esa serie porque está buena, es una serie policíaca. Y últimamente, bueno, los capítulos más nuevos de esa serie, como que empiezan a dar a entender, dejan de ver, así echan de ver de que va a haber una posible, en el futuro, una posible ley que indulte a los pederastas, o sea, como un tipo de, ¿cómo se dice? Así como los que se inclinan a la homosexualidad, eso es su derecho. Y también los pederastas, o sea, su inclinación hacia los niños también va a ser su derecho y se va a defender. Esa serie como que da a entender qué es lo que viene. Ay, qué horror, y no va a ser un crimen, va a ser porque él tiene su derecho a inclinarse hacia los niños, es su derecho. O sea, ¿cómo se cumple lo que dice la Biblia? Lo bueno llamarán malo y a lo malo bueno. sí. Y allí no están tomando en cuenta a los niños, a las víctimas. Y ese es un problema, ¿no? Que estamos arrancando, que a veces el criminal tiene más privilegio que la víctima. Sí, Vicky, creo que quiere decir algo. Y de hecho ahorita creo que ya ustedes ya lo saben también de que hay un profesor de la UNAM que ya lo quitaron de profesor porque él dice que la violencia contra la mujer o ese hecho es por amor. Ya no se debe considerar como feminicidio, sino más bien el abusar de las mujeres es por amor. El crimen hacia ellas es por amor. Entonces, eso apenas en esta semana pasó y a ese profesor lo dieron de baja ya de la UNAM. Es un maestro de qué? De estética, creo, algo así, que apenas publicó un libro y lo hizo un evento para dar a conocer su libro. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Sí? Que los actos de crímenes a las mujeres es por amor. Gracias. Sí. Hermana, sobre, pues ahorita, sobre lo de los talibanes, yo creo que puede caer en esto, ¿no? Todos los crímenes y marginaciones para las niñas y mujeres, ¿no? Sí, sí, también allí hay muchos casos de abuso y de esclavitud sexual pues, con las niñas de parte de esos grupos que pues yo creo que no reconocen la humanidad de las mujeres, las consideran como Objetos. seres de segunda clase y en sus leyes pues no son iguales ante la ley, hombres y mujeres. Y esa es la base de Pues su pues religión. de su acción, digamos que es la rama del Islam, ¿no? Que permite ese abuso. Porque les digo, el Islam también es muy diverso, así como el cristianismo, ¿no? Es muy diverso. Y hay ciertas ramas que sí condonan el abuso y hay otros que no.
Y dentro de los musulmanes, pues también hay grupos que son abusivos y hay otros que Radicales. son más templados o más moderados. Y lamentablemente, en ese caso, pues es un grupo agresivo y les llaman fundamentalista, pero más bien es agresivo y es esa rama del Islam que considera que hay desigualdad ante la ley, Qué que no son tristeza. iguales ante la ley. El Señor ya viene. Pues sí, Está más cerca. pero mientras no viene, hay que seguir orando, ¿no? Para que Orando, pero que vamos a estar viendo hasta lo que no. sí, bueno, estas prácticas continuaron entre los pueblos hasta más o menos el siglo segundo y tercero, ¿eh? Ya cuando la religión cristiana se hizo la religión oficial, ya empezaron a prohibirse este tipo de abusos, como les digo, sobre todo en contra de los jóvenes hombres y mujeres, la prostitución infantil, en honor a los dioses, pues, en honor a los dioses, pero quien se enriquecía eran los que estaban ahí en el templo. Ya fue prohibida poco a poco, pero pues ahorita estamos otra vez, ¿no? De regreso. Por eso, peor. Sí. Pues, ¿algún otro Bueno. comentario, maestra? ¿O terminamos la clase? Pues terminamos la clase y ahí nomás les encargo que lean los otros profetas. Te digo, no es mucho y pues podemos hacerlo así, ¿no? Varias veces, hasta casi aprenderlo de memoria. Sí, sí, sí. A mí me ha resultado muy cómodo escucharlo. Yo, de hecho, cuando me despierto, primero que hago es pongo el audio y estoy ahí, ¿no? A veces no me levanto luego, y estoy escuchando. O ya me levanto, que si tiendo la cama y eso, yo sigo escuchando. Ya acabé, Sí. lo vuelvo a poner. Así es. Sí. Pues Ujú. muchas gracias a todos por su Bueno, participación. A la maestra otra vez, muchas gracias. Que Dios te siga dando sabiduría, fortaleza y a todos. Que Dios nos bendiga en esta semana. Que sí, que estén muy bien, Toño y Yasmin, Esther. ánimo. estar El Señor viene preparados para pronto. el próximo sábado, si Dios quiere, si es que el Señor no viene antes. Claro. Saludos a todos. Bendiciones. Adiós. Dios les bendiga. Igualmente, hermano. Dios te guarde.